Bienvenido, bienvenida, soy B2B. Esta semana vamos a hablar de las emociones en Business to Business. Todos hemos oído la frase de que nos compramos con las emociones y justificamos con la razón. Y esto lo tenemos clarísimo en nuestras compras más personales, más B2C, pero sin embargo, por alguna razón, todos hemos decidido que esto no pasa en Business to Business, no pasa en compras entre empresas. Todos hemos decidido que cuando entramos por la puerta de nuestros trabajos nos convertimos en robots y no tenemos ningún tipo de emoción, ningún tipo de sentimiento y somos personas asépticas, totalmente objetivas, tomando decisiones, cosa que no es verdad. Y no tener en cuenta estas emociones que todos sentimos en nuestro entorno laboral y a la hora de tomar decisiones de compra hace que, pues que no seamos tan rentables como podríamos llegar a ser si realmente las pusiésemos a trabajar. De hecho, ya hay muchos estudios que apoyan esto. Está el famoso estudio del CEP con Google de 2021, creo que era, que se dieron cuenta que estábamos mucho más emocionalmente unidos a las marcas que comprábamos en nuestros entornos B2B que en los entornos B2C. Es decir, que tú tienes más cariño a tu Salesforce que a tu marca de zapatillas. Y que de hecho, si mañana desapareciese tu CRM, tu gestor de correo o esa app que utilizas para organizar todas tus citas, probablemente te daría un chungo. Y si mañana desapareciera tu marca favorita de yogur, pues oye, te daría penita, pero no te pasaría absolutamente nada. Es decir, que sí que estamos unidos emocionalmente a las marcas que usamos en nuestro día a día empresarial. De hecho, estamos mucho más unidos, somos mucho más fieles a esas marcas que a muchas de las con las que trabajamos, ¿no?, en nuestro entorno más personal. Además, ya veíamos en nuestro anterior episodio sobre empresas centradas en la vida del cliente la importancia de no solamente trabajar o centrarnos en aquellos trabajos más funcionales, sino esta idea de llegar a trabajos más emocionales y sociales y las ventajas que esto nos podía provocar, ¿no?, en nuestra empresa. Ya en los 2000, Bain & Co. hicieron un estudio sobre los valores en la compra B2B, ¿no?, donde ellos lo que intentaban era entender qué valores o qué buscaban el cliente en sus compras de productos o servicios B2B y los ordenaban como en una especie de pirámide de Maslow, que os mando a aquellos que estéis suscritos en leticiadelcorral.com, os llegará esta pirámide. En una especie de pirámide de Maslow iban colocando estos valores desde los más básicos a aquellos más inspiracionales y por tanto aquellos donde el cliente estaba dispuesto a pagar más por conseguir estos valores más inspiracionales, ¿no? Y llama la atención poderosamente que cuando ves todos estos valores colocados te das cuenta que la mayor parte de empresas B2B seguimos trabajando con los valores de la base, con los valores más funcionales y muy pocos en nuestra comunicación o incluso en nuestra construcción de productos o servicios nos centramos en conseguir estos valores más emocionales que sin embargo se ha visto en este estudio de Bain & Co. que el cliente estaba dispuesto a pagar más por conseguir esto. Y a pesar de todas las pruebas que nos llevan a pensar que también en B2B compramos con las emociones y justificamos con la razón, nosotros seguimos R que R con una comunicación totalmente aséptica centrada en características y funcionalidades de nuestros productos o servicios, sin centrarnos en cómo esto afecta o qué otros trabajos más allá de los funcionales, como son los emocionales y sociales, podemos solucionar, porque de hecho los solucionamos aunque no hablemos de ellos. Y esto lleva a cosas como que en el último estudio del CEP, publicado en el libro El vendedor desafiante, veíamos, ¿no?, que cuando le preguntaban a los compradores entre marca, solución y personas cuál era la que más peso tenía a la hora de decidirse por un producto o servicio, veíamos que un 60% del peso era las personas, un 20% la solución y un 20% la marca. Y esto no es bueno, no es deseable y no es así, estos pesos no están así distribuidos porque el cliente prefiera meter peso en las personas. Están así distribuidos porque las marcas B2B actualmente y las soluciones B2B actualmente son absolutamente indistinguibles.
Yo siempre hago un juego con muchos de mis clientes, que es que tomo partes de su página web o de un catálogo y tomo partes del catálogo de un competidor y les pido que digan cuál es suyo y cuál es el de un competidor, y la mayor parte de las veces son absolutamente incapaces porque contamos todos las mismas cosas, somos absolutamente indistinguibles. Por lo tanto, el cliente no puede decidir por marca ni puede decidir por solución porque no hay una diferencia clara. Ellos no pueden observar las diferencias entre lo que nosotros hacemos y lo que hace el de al lado, y solo le queda confiar en decidir por precio y por confianza en la otra persona, que sea fácil trabajar con esa persona, que confíes en lo que te está diciendo, que te caiga bien, ¿vale? Y esto lleva al problema de que si tú eres el único vendedor de tu empresa, pues no hay ningún problema, pero si tú trabajas con vendedores, esto es un riesgo que no es asumible, porque los clientes se fidelizan con la persona con la que hablan y no con tu empresa, de forma que si esa persona, ese vendedor, mañana se va a otro sitio, probablemente se lleve una gran parte de tus clientes con ellos, y esto es un problema que deberíamos atajar. Ya en el B2B Institute hicieron un estudio de hace muy poquito, de 2024, en el que veían, pues para mejorar la facturación ahora y en el futuro, cuál era, digamos, la distribución de nuestro presupuesto en marketing entre comunicaciones más de activación, más funcionales, más de venta, y comunicaciones más de marca, más emocionales, y se veía que la distribución debería ser un 46-54, 46% en más comunicación más de marca, más emocional, y un 54% en comunicaciones más de venta, activación, más de trabajos funcionales. Sin embargo, en mi experiencia, las empresas B2B dedican muy poco presupuesto actualmente a este tipo de comunicación más emocional. De hecho, hay muy pocas empresas B2B que tengan una construcción de marca, digamos, diferenciada y con un propósito claro. Y esto también es un problema, porque muchas de las marcas o de las empresas que se dedican a la creación de marcas vienen del B2C, con lo cual la creación de marca que muchas veces te hacen es un poco demasiado blanda para un ambiente B2B. Es decir, que nosotros compramos con emociones no quiere decir que compremos con las mismas emociones que compramos en nuestro entorno personal, y esto muchas veces no se tiene en cuenta, por no hablar de que la marca no se puede construir, la marca se tiene que descubrir. Tú ya tienes una forma de hacer las cosas interna, lo que tienes es quitarle un poco el polvo y hacerla refulgir, ¿no? Que salga a la luz y construir sobre eso tu diferenciación, pero tu forma diferente de hacer las cosas ya está en tu ADN de empresa. Y muchas veces cuando construimos marca sin basarnos en ese ADN de empresa, lo que conseguimos es algo artificial que el cliente no se cree y por tanto pues no supone una diferenciación clara. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas emociones con las que tenemos que trabajar, o cómo tendríamos que cambiar nuestra forma de comunicarnos para conseguir pues aprovechar, ¿no? esta compra emocional en B2B? Bueno, pues el estudio del B2B Institute, ¿no? Ha estudiado también esta parte, ¿no? Y dice que descubrieron, ¿no?, que tenías una probabilidad de aumentar tus ventas en un 50% si conseguías crear estas cuatro, mejor dicho, emociones en el cliente. La primera es confianza. Esta está clara, trabajamos todos en B2B para conseguirla. Confianza en que vas a hacer lo que dices que vas a hacer. La segunda es seguridad. Esta también yo creo que estamos todos trabajando por ella. Estas son las clásicas, en las que básicamente todas las páginas de ventas, todas las web, incluso la comunicación de ventas se basan, ¿no?, en conseguir esta confianza y seguridad, pero en estas dos siguientes en las que fallamos estrepitosamente el 99% de las empresas B2B. Una es optimismo por el futuro, el pensar que si empiezan a trabajar contigo las cosas van a ir mucho mejor. Y la siguiente es orgullo de pertenencia, es decir, sentirte orgulloso de trabajar con esa marca, sentirte orgulloso de trabajar con esa persona.
Y es en estas orgullo y optimismo donde tenemos que trabajar nuestras comunicaciones y sobre todo cómo tenemos que trabajar el valor que aportan nuestros productos o servicios. Ya lo veíamos la semana pasada en los pasos, ¿no?, para crear una empresa centrada en la vida del cliente, como una de las claves era entender muy bien quiénes son nuestros clientes que necesitan a nivel no solo funcional, sino emocional y social, y ver cómo nuestros productos o servicios podían aportar valor también a esos otros trabajos que no son tan claros en un primer momento. En un momento donde los clientes compran en grupo, quieren omnicanalidad, quieren tener la misma experiencia independientemente del canal por el que compren, ya hay una consumerización clara de los clientes. De hecho, ya hay un 20% de compradores B2B que les gustaría poder comprar sin tener que hablar con ningún vendedor. Se hace más importante cada vez tener esta comunicación más emocional, esta comunicación más basada en otros valores que no sean simplemente los funcionales. De hecho, podemos hablar de que tanto en marketing como en ventas tendríamos que trabajar en 3 tipos de lenguaje diferentes. El lenguaje del producto, que es, bueno, pues las características del producto, sus beneficios, etcétera, etcétera, que se lo tenemos muy claro. El lenguaje del cliente, es decir, qué está buscando el cliente, qué trabajos funcionales quiere solucionar el cliente o qué problemática quiere solucionar el cliente con nuestro producto o servicio, pero necesitamos trabajar un tercer lenguaje, que es el lenguaje de las emociones, el lenguaje de cómo hacer que nuestros clientes sientan optimismo y orgullo de trabajar con nosotros y que entiendan que no solamente van a resolver sus problemas funcionales, sino que van a resolver su agenda propia de sus problemas emocionales y sociales. Y esta es la clave para encontrar un buen champion, esta es la clave para diferenciarnos de otros competidores y esta es la clave para conseguir vender más y vender a precios más caros y dejar de salir del patrón precio. Así que bueno, espero que te haya gustado el capítulo de esta semana y me encantará saber lo que opinas sobre este tema, que es un poco controvertido. Y bueno, como siempre, si no quieres perderte nada, no quieres perderte que te mande todos los estudios en los que me he basado en este capítulo, suscríbete en leticiadelcorral.com y nos vemos en 2 semanas para el próximo capítulo. Un beso muy grande, chao, chao.